no sea sancionada en diputados. Bueno, María Eugenia Vidal, muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Muy bienvenida. Bueno, nadie mejor que vos para responder sobre esto. ¿Se adelanta? ¿No se adelanta la votación? Y con eso el paro quedaría un poco raro, porque sería después de la votación. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, primero decir, esta es una ley muy grande, la ley Ómnibus y el DNU, sumados suman más de 1000 artículos, y es un momento muy complejo de la Argentina, así que hay que ser muy serio. Hay sesión cuando hay dictamen, y hay dictamen cuando hay consenso. Es así para un gobierno que tiene 38 diputados y tiene que construir una mayoría de 129 para tener sesión y para sancionar la ley. Ese es el orden. Primero tiene que ir a un dictamen de mayoría y para eso requiere consensuar con otros bloques, y cuando tiene el dictamen de mayoría puede ir a la sesión. ¿Cuáles son los tiempos de esto? Desde el PRO estamos para trabajar y hemos trabajado desde el primer día con los funcionarios que vinieron la semana pasada, escuchando a las organizaciones, en reuniones de bloques, con otros bloques que no son parte ni del oficialismo ni del kirchnerismo, entre nosotros, con el oficialismo. Nosotros somos materia dispuesta para darle al presidente las herramientas que necesita, pero también para marcar aquellas cosas que creemos que pueden ser mejores. La ley tiene cosas muy buenas desde mi punto de vista, como por ejemplo todo el capítulo de salud mental. Yo creo que es un avance. Hoy estuviste tuiteando sobre eso, sí, ¿no? Sí, porque hace más de 2 años que vengo trabajando en un proyecto de ley que atiende esta problemática, porque conozco a miles de madres y me reuní con madres de todo el país que quieren un cambio en la ley de salud mental para darle tratamiento a sus hijos que sufren adicciones y no encuentran respuesta con esta ley. Por ejemplo, eso es muy bueno y yo eso lo votaría mañana en sesión. ¿Querés escuchar a la mamá de Chano que habló en el Congreso? Estamos en contra de la ley, creemos que hay que actualizarla, creemos que hay que hablar de esto. Los pibes son el futuro y los pibes tienen depresión, los pibes se suicidan, los pibes se drogan, toman alcohol desde los 12 años, lo reconocen ellos. Entonces, por favor, señores legisladores, la ley está escrita desde un escritorio. Salgan a la calle, hablen con las madres, hablen con los mismos pibes, necesitan ayuda. Necesitamos que los colegios se ocupen de la educación en salud mental, los directores de colegio, hay que capacitar a los policías, a los enfermeros, a los agentes de salud, hay que capacitar a los directores de escuela, a las maestras, a los profesores de educación física, hay que crear clubes en donde podamos pasar un mensaje saludable, hay que hacer muchas cosas, porque entérense que los pibes hoy se drogan con drogas sintéticas, con fentanilo, con cocaína, con marihuana, y los padres naturalizan el consumo de marihuana porque no hay información. Totalmente de acuerdo. No hay información y tampoco hay campaña sobre el tema de No hay adicciones. información, no hay prevención y no hay tratamiento con esta ley. Y cualquiera que va al territorio, como dice Marina, y escucha a las madres lo sabe. Y esto pasa en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, pero aún peor en muchas provincias del interior del país, donde no hay ni siquiera turno con un psicólogo para un chico que está cursando una depresión y puede terminar en suicidio y que no está adecuadamente medicado. Como dijo la mamá de un chico adicto hoy, yo podría tener a mi hijo hoy si ustedes hubieran cambiado la ley de salud mental. No puede seguir esperando. Y por otro lado, también hay cosas que queremos ayudar a mejorar. Y un capítulo central para nosotros es jubilados. El gobierno está proponiendo la eliminación de la fórmula previsional, con lo que estamos absolutamente de acuerdo, porque el ajuste sobre los jubilados, y cada uno de los jubilados que nos están mirando lo sabe, lo hicieron Massa, Alberto y Cristina, porque perdieron 35% de la capacidad de compra en una jubilación promedio y porque hoy la mínima está en $100. El ajuste lo hizo el gobierno anterior. Lo que no podemos permitir es que sigan perdiendo contra la inflación. Entonces, estamos de acuerdo con derogar la fórmula, pero queremos proteger a los jubilados de la inflación que vienen sufriendo desde diciembre para acá. Y eso es posible cumpliendo las metas fiscales y defendiéndolos en la ley. María Eugenia... Perdón, ¿y cómo sería? ¿Cuál es la propuesta alternativa que le envían ustedes a Milei en ese punto? Porque Milei dice, yo lo voy a hacer por decreto. Ustedes lo que no quieren es que sea por decreto los aumentos. ¿Cuál es la fórmula, cuál es la propuesta que le están tratando de acercar los aliados como para llegar a un acuerdo y no terminar votando en contra? Nosotros creemos que la mejor manera, primero, creemos que la manera o la periodicidad y el criterio de aumento tiene que ser definido por el Congreso, que no se puede delegar por decreto. Pero más allá de las formas, en el fondo, lo que creemos es que la jubilación se tiene que adecuar mes a mes de manera como uno opera una cláusula gatillo en función de la inflación que mide el índice de precios del consumidor del INDEC. Entonces, si la inflación fue
en el mes de diciembre de 25%, en el mes de enero se ajusta 25%. Y si la de enero es 20%, en febrero se ajusta 20%. Y así sucesivamente para que los jubilados, y no solo los que cobran la mínima, todos los jubilados, porque hoy es pobre en Argentina el que cobra la mínima y el escalón inmediatamente superior, que nunca recibió un bono, que nunca estuvo beneficiado. Los que reciben bonos son los de la mínima. No estuvo nunca contemplado. Ahora, María Eugenia, ahí hay un problema, porque Milei lo que dice es, bueno, yo cedo en otras cuestiones, pero no en el corazón económico, y la jubilación es uno de ellos, ¿no? El corazón de mi programa económico. ¿Cómo se va a hacer esto? Porque también que el fondo haga el desembolso que ha prometido, que son alrededor de 5.000 millones de dólares para la Argentina, depende de la aprobación de la ley ómnibus. Yo creo que hoy todos los bloques que no son parte del kirchnerismo ni de la izquierda entendemos que el gobierno tiene que ir a déficit cero. Era algo que proponía Patricia en su programa económico, era algo que proponía Horacio en su programa económico. No estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es cómo se construye ese déficit cero. Por ejemplo, recién hablaba Venegas Lynch de las retenciones. Yo no estoy de acuerdo con las retenciones, me parece un impuesto horrible. Pero entiendo cuando el gobierno dice, entiendo cuando el gobierno dice, bueno, tenemos que construir un déficit cero, discutamos de dónde sale ese déficit cero. Bueno, y yo creo que hay que acompañar al gobierno y hay que darle las herramientas. Ahora, hay un sector que ya se ajustó. Y ese sector son los jubilados. Y no tienen tiempo, no pueden esperar. No pueden seguir esperando, ni podemos consentir que una jubilación mínima esté en $100. No se puede sostener, porque nadie, ningún diputado, ninguno de los que estamos acá, nadie va a vivir con $100. Entonces, ese ajuste por ahí ya se agotó. Creo que a ese sector hay que darle previsibilidad, hay que darle una garantía de que va a estar protegido. Y por supuesto tenemos que estudiar todo lo demás. Y yo creo que las metas fiscales, además, con este cálculo y respetando la inflación, se cumplen igual. No es que estamos poniendo en riesgo el plan fiscal, que para nosotros es muy importante, porque sabemos que ese es el camino para derrotar la inflación. Bueno, queremos ir a déficit cero y se está poniendo en riesgo el plan fiscal. Esto es lo que él dice. Yo creo que es importante que dialoguemos, es importante que hagamos números. Al final del día, y el presidente, que es economista, lo sabe, esto se resuelve haciendo los números, haciendo los cálculos, hablando con los equipos económicos del gobierno. Hemos pasado varios presupuestos y queremos ayudar. Nadie está poniendo trabas al programa económico del gobierno. Bueno, lo que sí queremos es proteger a un sector, ¿no?, que además no se organiza, no hace paros, no hace marchas, no corta calles. Así es. Que es el sector que siempre se ve ajustado y que siempre se ve perjudicado, y al que el gobierno de Alberto ajustó en más de un punto del PBI en los últimos 4 años. Tema paro, que la CGT no dialoga, hace paros. El hecho, lo que estábamos conversando con el Tucu, el hecho de que Delía y Alderete van a hacer un corte de calles mañana, y estas declaraciones de Delía, que las podemos volver a ver, sobre el deterioro del nivel de vida, sobre que esto va a estallar en 1000 pedazos. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? ¿Por qué ahí está Delía, el país va a estallar en 1000 pedazos, cortamos contra el decreto de necesidad y urgencia que propone un ajuste brutal que lo está pagando la gente? Como ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Me pregunto, ¿dónde estaba Delía los últimos 4 años? Cuando se sumaban 2,5 millones de pobres en la Argentina, cuando la inflación pasaba del 50 al 200%, cuando ya no se podía comprar más carne y los jubilados iban a comprar un churrasco por semana. ¿Dónde estaba Delía cuando eso pasaba? ¿No pasaba en La Matanza? ¿No tenía ningún vecino, nadie de su familia que sufriera esto? Ahora, a 1 mes y medio que asumió un nuevo gobierno con un apoyo del 56%, ¿se acuerda de estos problemas que son responsabilidad del gobierno anterior? ¿O alguien cree de verdad que esta situación actual es responsabilidad del que asumió hace 1 mes? Ahora, el hecho, María Eugenia, que lo haga en La Matanza, como bien decía el Tucu recién, y no en la ciudad o bueno, en los ruta nacional o en una ruta nacional, ¿no indica un cambio cultural? ¿No indica un cambio o por lo menos una adaptación a las nuevas reglas del juego? A mí, como exgobernadora de la provincia, me apena que se crea que se elija La Matanza o que se elija la provincia de Buenos Aires porque se la vea como tierra de impunidad. Porque después nos preguntamos por qué pasa lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y pasa lo que pasa porque hay impunidad. Porque tomar un terreno no tiene costo, porque someter a los pobres en un negocio de toma no tiene costo, porque matar a un chico por una mochila en Chascomús
que es un lugar tranquilo, no tiene costo. Entonces, cuando las cosas no tienen costo, los delitos no tienen costo, se puede hacer cualquier cosa. Y la provincia de Buenos Aires no se merece esto. Se merece un gobierno de la provincia y un gobierno municipal que hoy tienen un silencio atronador después de 5 muertos, que no pueden explicar, producto de un negocio, porque esa toma, a la toma de González, esa toma de La Matanza, donde murieron 5 personas, es el resultado de un negocio, donde se somete a los pobres vendiéndoles lotes sin escritura que no son propios. Y por eso pasó lo que pasó. Está metido el narco también ahí. Sin duda, lo dice la Iglesia, pero lo sabemos todos. La Matanza es la tierra de la impunidad, donde hace 40 años que gobiernan los mismos. Ahora, en la tierra de la impunidad ganó Kicillof por el 48% de los votos. ¿Cómo se entiende eso? Porque todavía el sometimiento, el aparato, es muy fuerte, porque muchos punteros se reciclaron en narcos. Porque el que antes era puntero y distribuía cajas de comida, hoy distribuye droga. Y esto pasa en la provincia de Buenos Aires y pasa mucho más desde que la policía de la provincia dejó de entrar en lugares como pasó y como hacíamos nosotros en La Matanza, como Puerta de Hierro, como San Petersburgo, villas que estaban tomadas por el narcotráfico y que nosotros habíamos entrado y habíamos sacado a muchos punteros que eran narcos, algunos empleados municipales, y fueron presos y luego fueron liberados. Y esto también pasó fueron en La presos, Matanza. lo recuerdo en tu gestión, policías, ¿no? ¿Hay connivencia actualmente de la policía con el narco? Cuando no hay premios y castigos, hay connivencia. La institución de la policía de la provincia tiene una enorme mayoría de policías honestos y que trabajan bien. Pero también tiene un grupo que funcionará al delito si no tiene consecuencias. Y desde que asumió Axel Kicillof, se reincorporaron 400 policías que nosotros habíamos apartado por delitos. Y además no hay más una política de auditoría de asuntos internos seria sobre la policía. ¿Cuál es la excusa de que se reincorporen policías que habían estado en connivencia con el narco? Que habían sido mal apartados. Eso fue lo que dijo el ministro Berni, que habían sido mal apartados, pero la verdad es que nosotros dimos una pelea que lleva años, no se resuelve en un mandato, pero que no es una purga, esto no se resuelve con una purga, esto es día tras día diciéndole a cada policía que si lo encontramos siendo cómplice de un delito se va y que eso se cumpla todos los días durante todos los años hasta que la policía sepa que si está en un delito y el Ejecutivo lo descubre, inexorablemente va a ser apartado de la fuerza y no solo apartado. Nosotros hicimos denuncias judiciales y 400 policías fueron presos por cometer delitos. Si uno enfrenta en serio las mafias que están adentro y afuera del Estado, hay resultados. Hay resultados, también hay amenazas, ¿no? Como en el caso de Puyaro. Sí, bueno. María Eugenia, más allá de que quiero hacer la pregunta, muy bien hace mención Laura, hoy hubo 2 nuevas amenazas, es más, mataron a una persona para dejar un mensaje con una amenaza a Puyaro, pero eso ya lo vamos a tratar. Pero volviendo al punto de lo que usted marcaba, usted fue gobernadora, ¿por qué pasa esto en La Matanza? ¿Por qué se logró lotear un inmenso campo en La Matanza sin que lo viera la policía, las autoridades de desarrollo, se puenteaban la luz, el agua? ¿Cómo explica usted que fue gobernadora que suceda eso en La Matanza? ¿Quién es el responsable de esto? El intendente y el gobernador, no tengo duda. Ellos son los responsables políticos de lo que pasó en La Matanza porque permitieron la toma, porque no pueden ampararse diciendo que hicieron la denuncia judicial, porque si había un negocio en esa toma tenían que saberlo, porque a mí me ha tocado ser gobernadora y he trabajado con muchísimos intendentes y cuando uno quiere impulsar una causa judicial lleva pruebas, hace que la policía investigue, insiste sobre el fiscalía y sobre el juez para que se tomen las medidas necesarias. Acá solo se hizo una denuncia y se dejó que esa toma creciera mientras se hacía un negocio con los pobres vendiéndole lotes que no iban a poder ser de ellos. Además hay una estafa. Ahora, ayer, por ejemplo, estuvo Toti Flores que explicó muy bien lo que pasaba y lo que él decía, bueno, es un intercambio, es una connivencia con el poder político a cambio de, bueno, yo hago la vista gorda con la usurpación a cambio de que me votes. Exacto. ¿No? Una relación perversa, te diría, con los inmigrantes bolivianos y paraguayos. Sí, yo creo que esto no pasa solo con los inmigrantes. Y con argentinos también. Pasa también con argentinos. Sí. Esta idea, en el fondo lo que subyace es una idea de si sos pobre, para sobrevivir vas a depender de mí y eso va a significar que me votes. Y eso va a significar que si querés el plan me tenés que votar, que si querés las chapas me tenés que votar, que si querés un terreno me tenés que votar, que todas tus necesidades no son un derecho
y un Estado de verdad presente, no el que dicen presente que está ahí para acompañarte, sino que es a cambio del voto. No está presente, ¿no? No hay, claramente. Yo pregunto quiénes fueron a ver hoy a las víctimas, a los familiares de las víctimas de la matanza. Si algún funcionario de la municipalidad o del gobierno provincial se reunieron con las víctimas. Siempre callado, siempre en las tragedias callado, siempre callado. A mí me cuentan que, por ejemplo, Espinosa no va al municipio a trabajar, que él vive en Puerto Madero y delega la gestión en su segundo. Yo no lo sé, lo que sí está claro, no sé si va al municipio o no, lo que sí está claro es que la matanza no avanza, eso está claro. Que hace 40 años que gobiernan, que tienen un plazo fijo de miles de millones de pesos, que está desde la época, nosotros lo vimos ya cuando yo asumí la gobernación, me fui de la gobernación y no lo habían tocado. Y son fondos que deberían estar puestos en la matanza, en infraestructura, en resolver el problema habitacional, en problemas de seguridad, en cámaras. La matanza no tiene un sistema de cámaras generalizado. Rechazaron el SAME cuando yo fui gobernadora solamente porque lo hacía mi gobierno y la matanza no tenía un sistema de ambulancias para todo el municipio. Ambulancias. O sea, rechazaron el SAME porque no era de un gobierno peronista. Por razones políticas, exclusivamente. 119 sobre 135 municipios aceptaron el SAME y ellos no. El SAME. Una ambulancia para tus vecinos. Le pagábamos la ambulancia, el personal, el sistema tecnológico, el equipamiento, todo. Y dijeron que no, solo porque nuestro gobierno lo está ofreciendo. Y bueno, eso te pinta. Salió en las tomas porque fueron los propios familiares los que llevaron a la gente, a los heridos y a los muertos. No es que llegó una ambulancia hasta ahí. Cuando llegó la policía y llegaron las ambulancias, ya no había ningún herido. Y porque además alguien lo grabó, Tucu, con un teléfono, porque lo que decía también el profesor Jorge Osona ayer, un historiador que además tiene mucho trabajo en el territorio, es que estas cosas suceden habitualmente. Estas muertes en tomas, que tomas hay permanentemente, solo que bueno, acá hubo 5 fallecidos y alguien grabó lo que sucedió, ¿no? Claro, y se viralizó porque ese tipo de videos están siempre, pero la respuesta de todos es, lo dijeron cuando fueron las cámaras de La Nación Más, cuando fue el diario ahí, acá el Estado no está presente, o el Estado son otros, o acá viene el fenómeno el delegado que mencionan ellos en esta toma, María Eugenia, sucedía en su gobierno también que iban punteros o narcos, muchas veces disfrazados de punteros, a ofrecerle este tipo de cosas a la gente en asentamientos humildes. Recordemos que 1/3 de los asentamientos de todo el país estaban en provincia de Buenos Aires ahora. Sí, claro que sucedía. La diferencia es que nosotros accionábamos contra la toma. Porque también, aún uno asumiendo que hay un estado de necesidad, ¿quién define el criterio de quién tiene que tener el terreno? ¿La ley del más fuerte? ¿El que va corriendo y lo ocupa? ¿Y el que alquila desde hace décadas y le cuesta un montón pagar el alquiler? Porque recién ahora con el DNU la situación de los alquileres yo creo que va a mejorar. Pero hasta que el DNU no salió, en los últimos 4 años, por necedad del kirchnerismo, alquilar fue dramático. Entonces, ese que alquila, que no sale a ocupar un terreno que no es de él, que se quede en su casa esperando que algún día haya un crédito, que le permita tener un techo propio con el valor de lo que alquila. ¿Es justo que ese que no toma nada esté después en la cola del primero que llegó y tomó un terreno? Aún en nombre de la necesidad. No es justo. Esto no puede ser la ley de la selva. El Estado tiene que arbitrar y las tomas y las usurpaciones son un delito. Entonces, se puede entender la necesidad social, se puede entender la crisis habitacional y hay un montón de remedios para eso. Lo que no se puede consentir es la ley del más fuerte y mucho menos que detrás de ello haya un negocio y haya un interés de los narcos, porque también la toma de determinados lugares es estratégica para el delito. Ocupar determinados lugares genera radios de acción y de control de narco. Y se considera que sí por una ampliación de una ruta que se está llevando ahí que les permitiría a ellos hacer un corredor prácticamente directo desde la hidrovía para llegar hasta el puerto de La Plata o sea Buenos Aires. El territorio que eligen no es inocente, el territorio... No, justamente por eso, a ver, son lugares estratégicos, no hay nada al azar acá. En particular, Laura, lo que se habla y lo que está en cuestionamiento ahora